se dé de la mejor forma, ¿ya? Entonces comenzamos revisando el temario de la prueba de transición de competencia lectora, que se llama ahora, chicos. Ya no se llama prueba de lenguaje, se llama competencia lectora. Porque lo que busca la prueba, más que nada, es que ustedes tengan la capacidad de leer y comprender lo que están leyendo y aplicar, básicamente. Ya, bueno, la pequeña introducción, que este es un documento emanado desde el TEMRE, ya, con el fin de desarrollar este instrumento de evaluación para la prueba de transición universitaria, antes llamada PSU. Bueno, toda esta prueba está basada en el currículum de evaluación del ministerio que les propone desde séptimo a cuarto medio, ¿ya? Entonces, como aquí dice, parte de los contenidos y habilidades a evaluar son la base curricular desde séptimo a cuarto medio, ¿ya? A partir del año 2015. Aquí está destacado. Súper importante, ¿ya? Y en este caso, la continuación del ajuste curricular 2009, que es el programa que ustedes tenían el año pasado. Y este año se ajustó al de 2020. Más que nada para que ustedes sepan que aquí hay un cambio de programas, chicos, de ajuste curricular, que ustedes tenían el año pasado, el 2009, y este año se cambió. Bueno, la prueba de transición de competencia lectora, la presentación, más que nada lo que les vuelvo a decir, y aquí está el temario que es lo que nos interesa. Es decir, la prueba va a medir la capacidad, chicos, de la comprensión de un lector, en este caso de ustedes, mediante la identificación y aplicación de diversas estrategias. Las estrategias son rastrear y localizar información, relacionar e interpretar información, y evaluar y reflexionar la información. Entonces, lo que les van a preguntar en la prueba, primero, el ítem de textos literarios de narraciones, narrativa, es decir, conflictos de la historia, personajes, acciones, motivaciones, la relación, por ejemplo, de un párrafo con el resto de la obra, chicos, la visión del narrador que tiene sobre el relato, ¿ya? El modo como se presentan las creencias, los prejuicios, los estereotipos, y también como el efecto producido por el recurso literario, el efecto estético, ya que fue algo que el año pasado no alcanzamos a ahondar mucho, pero esperemos que ahora en el PREU podamos ahondarlo un poco más. Luego, textos literarios como las obras dramáticas, ¿ya? Antes era narrativa, ahora es obras dramáticas. Entonces vamos a tener que conocer un poco la estructura de las obras dramáticas, volver a repasarlo, cómo se conforman, cuáles son los tópicos literarios más comunes, como por ejemplo el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, que son personajes icónicos que se dan dentro de la obra dramática. Ya también cómo se presentan las creencias y los prejuicios, distintos elementos de la escena, por ejemplo, saber ustedes qué es la iluminación, el sonido, el vestuario, la escenografía, actuación como parte de las acotaciones de las obras literarias. Luego, textos no literarios con finalidad expositiva y argumentativa, es decir, todo lo que tiene que ver, chicos, con la argumentación. Eso fue algo que vimos el año pasado y que ahondamos bastante. No sé si se recuerdan de eso, cuando veíamos lo que era tesis, argumentos, tipos de argumentos, ¿ya? Opinión. Entonces aquí vamos a tener que igual analizar textos y que ustedes sepan que siempre que van a argumentar, perdón, que van a opinar, necesitan argumentos, chicos. Es muy, muy importante porque sabemos que sin argumentos nuestra opinión puede incluso no ser válida. ¿Ya? También intenciones explícitas e implícitas. Sabemos que la finalidad del texto argumentativo es persuadir al otro de algo que se está diciendo, ¿ya? Y bueno, después nos quedan los textos provenientes de los medios masivos de comunicación. Aquí tenemos la noticia, la columna de opinión, el reportaje, cómo funcionan, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus propósitos, chicos. Y por último, algo que es transversal a todo lo que les he dicho anteriormente, es el vocabulario, ¿ya? Si no tenemos el vocabulario, partimos súper mal porque en la prueba siempre van a aparecer preguntas, chicos, de palabras que ustedes van a tener que buscar sinónimos o significados, como lo habíamos trabajado en el diagnóstico, ¿ya? Y también son las habilidades que tenemos que ver. Por ejemplo, rastrear y localizar. Que ustedes demuestren comprensión de un texto mediante la selección y organización de su contenido. O sea, que ustedes sean capaces, por ejemplo, de leer una noticia y que yo les pregunte cuál fue el hecho ocurrido. Y que ustedes dentro de la noticia rastreen, localicen la información que se les está pidiendo y la puedan sacar.
sea, identificar la información explícita y también implícita, ¿ya? Que relacionen e interpreten, es decir, que relacionen distintas partes del texto, por ejemplo, un párrafo de una noticia con otro párrafo de la noticia, o cómo se relaciona el cuerpo de la noticia con una foto, cómo refuerza la foto el mensaje de la noticia, ¿ya? Y también, por último, que ustedes sean capaces de reflexionar, chicos, o sea, que sean capaces de leer un texto y que puedan dar su opinión sobre el texto, usando argumentos, obviamente, para que su opinión sea válida. Entonces, más que nada, es eso, chicos. ¿Ven? Identificar, reconocer elementos de orden textual, lingüístico y literario. Las distintas habilidades que pueden desarrollar y evaluar también emitir un juicio. Por ejemplo, si están a favor o en contra de algo, si es algo pertinente o no. En fin, son distintas habilidades, chicos, y las habilidades siempre se desarrollan con trabajo. Así que es algo que vamos a ir desarrollando de aquí en adelante. Ya, tenemos más personas aquí. Ya, ¿alguna duda, consulta, chiquillos, del programa que les mostré recién? Déjenmelo en el chat. Cualquier consulta, cualquier duda, los vamos a ir leyendo. Bueno, dentro de lo que vamos a abordar hoy día, del documento que les había enviado yo sobre la preparación para la prueba de contenido, el temario básico de contenidos mínimos obligatorios, estábamos abordando las épocas literarias. Y fue algo que la mayoría me dijo que no conocía o que le gustaría ahondar y conocer un poco más, ¿ya? ¿Cuántos de aquí mencionaron en los reportes que me enviaron que no conocían o que les gustaría ahondar sobre las épocas literarias? Levanten la manito en las reacciones. Abajo en su barrita tienen las reacciones. Ya, la Eileen le gustaría profundizarlo, al Guille le gustaría profundizarlo. ¿Quién más identificó que las épocas literarias le gustaría recordarlas un poquito más? Lo que es la época medieval, ya, el Nicolás, la época renacentista, la época antigua, la Camila, ya, súper. La Fernanda, súper. La Elisa, ya. Muy bien. Vamos a avanzar con eso hoy día. Igual es un poco extenso, así que preparé un PPT como para hacerlo un poquito más ordenado, para que ustedes lo vayan viendo. Voy a compartirles pantalla, chicos. Denme un momento. Acá. Ya. Ya. ¿Se ve la pantalla? Un sí, un no, una manito arriba. Ya, chiquillos. Esta va a ser la primera sesión, como les decía, sobre épocas literarias, ¿ya? Vamos a ahondar un poquito más, vamos a conocer las más relevantes, sus principales características, vamos a irlo viendo. Cualquier duda, cualquier consulta, chiquillos, van levantando su manito. Ya. Bueno, aquí, como les decía, son los contenidos mínimos obligatorios que estamos viendo para lo que antes se llamaba PSU, PTT, prueba de transición, o PTU, prueba de transición universitaria. ¿Ya? Para los que no me conocen, hay alumnos nuevos aquí, mi nombre es Marlis Parraguala, soy la profesora de lenguaje. Bueno, como les decía, hay una cantidad de contenidos mínimos obligatorios que deben manejar o al menos conocer, chicos, para enfrentarse a la prueba. Es probable que no todo de lo que vamos a ver aquí les aparezca, es muy probable, quizás cosas muy pequeñas o quizás les aparezcan cosas un poco más profundas, pero es necesario conocerlo y que al menos ustedes lo conozcan y sepan un poco lo que estamos hablando, ¿ya? En cuanto a las épocas literarias, chicos, denme un momentito que están accediendo 2 personas más a la sala. Ahí están añadiéndose. Ya. Bueno, para las personas que se vienen recién integrando, estamos abordando primero en esta sesión épocas literarias, del documento que les envié, del temario básico de contenidos mínimos obligatorios para la PSU.
¿Ya? Así que aquí vamos a definir un poco qué son las épocas literarias, que son los diferentes periodos en los cuales se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad. ¿Ya? Tenemos que entender, chicos, que a medida de que ha ido evolucionando el hombre y la historia ha ido avanzando, la literatura también se ha ido adaptando a los distintos contextos que tenemos, ¿ya? Es decir, la literatura a través de todos los procesos que se ha vivido desde los siglos antes de Cristo incluso, se ha ido adaptando o ha ido tomando distintas formas, chicos, que nos permiten a nosotros identificarlas por épocas, ¿ya? Por ello vamos a la primera época, y que fue algo que obvié al principio en el documento que les envié, no lo incluí, pero ahora los vamos a trabajar, porque es importante, ¿ya? La primera época es la preclásica, chicos. ¿A qué le suena la época preclásica? Pensemos que esto está en el siglo XIX antes de Cristo hasta el siglo VII antes de Cristo. Pensemos, chicos, que aquí hay algo que mencionar y que es muy importante. El tiempo, de cierta forma, se habla antes de Cristo y después de Cristo, marcando hasta el año cero. O sea, el año cero hacia adelante, hasta ahora el 2020, son los años después de Cristo, y del año cero, donde se contempla, alguien contempló el año cero en algún momento, hacia atrás, hacia la época, por ejemplo, cuando supuestamente el universo se crea y está este hombre pensando y tratando de analizar todo lo que hay a su alrededor, la naturaleza, los fenómenos naturales, son los años antes de Cristo, ¿ya? Por eso que esto se da entre el siglo XIX, el siglo VII antes de Cristo, y después nos acercamos al año cero, y después vamos a hablar de los años después de Cristo. Es muy importante que sepan eso. Bueno, la época preclásica, chicos, estamos hablando de la época mítica, es decir, de lo que había mucho antes o en el momento del origen del universo. Entonces, en esta época preclásica, el hombre trata de explicar el origen del universo, es decir, él trata de justificar o de darle una razón a todo lo que hay alrededor de él, ¿ya? Del mundo y de sí mismo a través de la intervención de seres sobrenaturales. ¿Ya? Aquí también aparece la relación del hombre con Dios, con la naturaleza y con los fenómenos naturales. Y en esta época es donde nacen los mitos y leyendas que más tarde serían, chicos, las epopeyas o los cantos épicos. ¿Ya? Por ejemplo, los mitos de la creación. Pensemos en eso, cuando todavía quizás no había un lenguaje escrito como nosotros lo conocemos hoy día, como ustedes están leyendo esto, sino que quizás relatos orales, ¿ya? O jeroglíficos, o tipos de escrituras, chicos, rupestres, en cuevas, en piedras. Pensemos que antes no habían lápices, no habían papeles, entonces estos registros son preclásicos, son muy antiguos, ¿ya? Y el desarrollo literario de esta época preclásica se da principalmente en países del Oriente, principalmente allá. Como que siempre en Latinoamérica siempre esto llegaba muy tarde, nosotros siempre nos llega todo muy tarde. Entonces, principalmente empezó allá en Oriente, en China, en India, Medio Oriente, Egipto y Judea. Son como los principales eh, ciudades o lugares donde se empezó a desarrollar esta época preclásica. Después de esta época preclásica viene la época clásica o antigua, ¿ya? Y aquí viene lo que les decía del año antes de Cristo y después de Cristo, porque esto empieza desde el siglo VII antes de Cristo y finaliza más o menos, todo esto es aproximado, en el siglo III después de Cristo, ¿ya? O sea, estamos hablando hace muchos años atrás, chicos. Bueno, en esta época clásica se desarrolla la literatura en las culturas griegas y latinas, principalmente. Aquí hay una preocupación, chicos, por hacer una literatura más refinada y categorizada, es decir, como que ellos dijeron, ya, queremos hacer esto un poco más refinado, un poco más elaborado y categorizar los distintos tipos de literatura de acuerdo a sus características, ¿ya? Aquí empieza la narración de los hechos heroicos, chicos, que reflejan el actuar y la valentía de los pueblos y de sus guerreros, ¿ya? En Grecia, por ejemplo, se originaron las obras literarias de alto impacto como la Ilíada y la Odisea, que forman parte hoy en día de la literatura universal, chicos, porque son las obras más importantes. Yo no sé si han leído las obras de Homero, la Ilíada o la Odisea, pero son obras que relatan principalmente hechos, sucesos heroicos
luchadores, de gladiadores, de personas que en los cuentos se lo relatan ellos, que van al infierno, vuelven al infierno, andan navegando en mares, en los océanos, buscando riquezas, ¿ya? Entonces aquí empieza, chicos, como este contraste de lo que se está viviendo el ser humano y cómo esto lo relatan de una forma ficticia. Porque quizás podemos entender, nosotros podemos leer la Ilíada de la Odisea e imaginarnos todo este mundo, pero también tenemos que tener en cuenta que aquí hay ficción, ¿ya? Aquí son los primeros relatos ficticios, con elementos imaginarios. Por ejemplo, se relata, por ejemplo, en uno de los libros, la Ilíada de la Odisea, monstruos de 6 o 7 cabezas, o brujas, o otro tipo de seres mitológicos, que de cierta forma le da un poco más de entretención al relator para las personas que le estaba contando la historia, ¿ya? Y aquí también se origina la tragedia y la comedia, en Grecia y en Roma. Entonces la tragedia más que nada era como para burlarse de cierta forma de los personajes o del hombre, de su tragedia, y la comedia más que nada era para divertir a la plebe, divertir a la gente en el teatro, hacer marionetas, los primeros títeres, ¿ya? Eso se empieza a dar en esta época clásica o antigua. Y también hay que entender aquí que tenemos, en cada época, chicos, se va a ir rescatando la literatura universal. O sea, lo más importante de cada época es lo que conforma la literatura universal como la literatura más importante, más relevante de toda la historia. Luego tenemos la época medieval, que se da del siglo III al siglo XIV. ¿Ya? Esto es después de Cristo. Aquí ya estamos hablando después de Cristo. La época medieval, chicos, esto es después de la caída del Imperio Romano. ¿Ya? Después de que se desmorona todo este imperio, se expande el cristianismo, porque se empieza a colonizar o a evangelizar, ¿ya? Estamos hablando de esos términos que ya estos imperios creían muchos dioses, ellos tenían demasiados dioses, pero llega el momento en que hay una ruptura y se empieza a imponer un solo dios, en este caso el cristianismo. Entonces ahora la literatura se adapta al contexto social, chico, en el que estamos, y empieza la literatura a girar en torno a Dios. Ese va a ser el tópico de lo que se va a hablar ahora. ¿Ya? Por lo tanto, como la literatura ya no habla de los mitos, no habla de los mitos fundacionales, de los actos heroicos, ahora va a hablar de un carácter moralizante, o sea, va a hablar un poco de Dios, de cómo deberíamos actuar de acuerdo a la moral. Pero también en la época medieval surgen las novelas picarescas y de caballería, es decir, novelas, por ejemplo, donde los hombres relatan sus historias, hombres que andan a caballo, por ejemplo, que son caballeros, relatan sus historias como el Quijote de la Mancha, como el Mío Cid, como la Celestina, ¿ya? Donde se empiezan a contar estos relatos. Y en la poesía surge la poesía épica o los cantares, ¿ya? La poesía religiosa, la poesía a Dios. Y también surgen las obras literarias basadas en las ceremonias religiosas, es decir, todo lo que se estaba escribiendo y pasando en ese momento, chicos, gira en torno a Dios. Bueno, como les decía, aquí hay libros que empiezan a emanarse, como Don Quijote de la Mancha, el Mío Cid, la Celestina. Don Quijote de la Mancha, yo creo que ustedes los conocerán, que es el relato de un caballero, en este caso de su vida, de sus hazañas. El Mío Cid, en este caso, es el cantar de un hombre que sirve al rey. Entonces, como que siempre está esta visión del rey, y del rey que obedece a Dios. Y la Celestina como una historia de amor, pero también está prevaleciendo ahí el tema del cristianismo. Estos son grandes ejemplares de la literatura universal, al igual como le mencionaba la Ilíada y la Odisea. Es decir, de cada época se rescataron los textos que son como los exponentes para incluirlos en la literatura universal. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta este momento? Profe, ¿puede volver un poco para los apuntes? Chicos, les voy a compartir el PPT, ¿ya? Así que, pero ¿qué específicamente quieres saber, Guille? ¿A qué época volvemos? A la clásica, ya. A ver, la clásica o antigua. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en películas podemos pensar en Troya. Incluso en Troya, eh,
después de ciertos estudios, chicos, se logró comprobar de que Troya de verdad existió. No sé si con Aquiles, porque Aquiles era el guerrero, pero más fuerte de todos, ¿ya? El más heroico, junto con Héctor o con Paris. Pero se da cuenta, o sea, nosotros entendemos de que los lugares existieron, pero las hazañas, las películas, todo lo que se cuenta, quizás no fue tan así. Entendemos que hay ficción, porque los hechos narrativos se basan en la ficción, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Ya, ¿cómo vamos con los apuntes? ¿Avanzamos? Listo, súper. Ya, avancemos. Ya, bueno, en la época medieval lo que le conversaba, de las novelas picarescas, de caballería, la poesía épica, los cantares, ya, de estos guerreros, de estos caballeros y todas sus hazañas. Y también aquí importante el cristianismo, chicos. De aquí en adelante empieza a estar el tópico de Dios mucho en la literatura. Avancemos en la época renacentista. Luego de la época medieval empiezan los descubrimientos geográficos, chicos, donde este tópico de Dios y del cristianismo impuesto queda un poco de lado y hay una visión más del hombre y del mundo, ¿ya? Entonces aquí empieza a haber una crisis religiosa. Ya no hay tanto temor a Dios o tanto auge a Dios en la literatura, sino que aquí empieza como a renacer un poco la literatura a través de la pintura, de la arquitectura, una nueva literatura, es decir, ya habían otros temas de qué hablar aparte de Dios. ¿Ya? Y aquí empiezan escritores como William Shakespeare, Lope de Vega, Dante Alighieri, Sor Juana de Cruz. Por ejemplo, aquí hay un libro súper importante, bueno, William Shakespeare, tenemos Romeo y Julieta, que son historias ya donde ustedes se dan cuenta de que ya Dios es como, ya no pasa a ser como la persona buena, sino como el malo, ¿ya? Es como que a Dios se le atribuyen las cosas malas que están pasando ahora, y ese es como un poco el entorno donde se da toda esta historia. Por ejemplo, Dante Alighieri tiene el libro La Divina Comedia, chicos. No sé si lo han leído. La Divina Comedia trata sobre un hombre que desciende a los círculos del infierno, ¿ya? Y cuenta toda una historia que, bueno, nosotros hablamos de Dios y como que el tema del infierno es un poco tabú, no se habla mucho de él, pero este autor principalmente da una definición, chicos, del infierno y de cómo él se lo imagina. Sabemos que todo esto es ficción, siempre es ficción, chicos. Pueden haber hechos reales, pero siempre hay un poco, como decimos en el buen chileno, un poco de la cosecha de cada escritor, ¿ya? Y esto se da principalmente entre el siglo XIV y el siglo XV, esta época renacentista. ¿Ya? Avanzamos. Están tomando apuntes. Igual les envío, chicos, después el PPT y esta clase está siendo grabada, así que después todo esto lo van a poder volver a revisar con más calma. Manitos arriba si avanzamos, chiquillos, para saber que están ahí. No se me queden dormidos, por favor. Súper. Nicolás, ahí está atento. Elisa, Fernanda. Guillermo, súper. Damián, Carlito, la Patricia, Eileen, súper chiquillos. Miren, si la Catalina me dice sí, súper. Si la reunión se corta, volvemos al mismo link, ¿ya? Nos quedan 8 minutos aprox, pero si se corta, volvemos. Ya. Después de la época renacentista, tenemos... Ay, se quedó pegado esto. La época barroca, el barroco, ¿ya? ¿Les suena el barroco, chiquillos? El barroco aquí es donde se da principalmente, vuelve aquí eh, muy fuerte Don Quijote de la Mancha, principalmente el barroco. Bueno, el barroco es una época literaria que está caracterizada por el exceso de adorno, es decir, muchas figuras literarias, como que lo que se quiere decir está muy adornado, no es sencillo de entender. Y por esa es una de las razones que cuando nosotros leemos el Quijote de la Mancha, o ustedes lo leen o lo han leído, se han enfrentado al texto, no entienden mucho lo que le quiere decir, porque el texto, chicos, está muy adornado. Hay muchas palabras y las ideas no son claras. Esa es una de las principales características de la época barroca.
¿ya? También en la época barroca, después de este renacentismo, de darse cuenta de que Dios no era como, de cierta forma, como el ser bueno que nos dieron a conocer, empieza una época depresiva, chico, como de desencanto con el mundo y con la vida, como que ya no hay sentido en esta época de la literatura. Por lo tanto, la literatura adopta esta característica de la época y empieza a surgir esta literatura depresiva, con tópicos como la muerte, la vida, la riqueza, la pobreza, como que se van todos a los extremos, ¿ya? Y como le digo, aquí está el libro El Quijote, principalmente porque el Quijote cuenta su historia. Yo no sé si alguien lo ha leído, y si alguien lo está leyendo, espero no darle el spam del final. Ya, ¿alguien está leyendo el Quijote y todavía no lo termina? Porque voy a hablar del final un poquito, como para que entiendan lo que le estoy contando, esto de la depresión y de lo agrio, ¿ya? El Quijote cuenta su vida, cuenta sus hazañas, chicos, cuenta su historia con Dulcinea, cuenta todo lo que él hace. Y esa es la impresión de que nos da. Nosotros vamos leyendo el libro y el Quijote nos cuenta que va a tal parte, que conoce a Sancho Panza, que pasa por distintas travesías, por distintas aventuras. Pero finalmente, al final del libro, nos damos cuenta de que todo lo que él nos contó fueron los recuerdos de algo que sucedió. Por lo tanto, nosotros en el libro nos da la impresión de que nosotros vamos acompañando la lectura al Quijote en todas sus aventuras. ¿Ya? Nos da la impresión de que vamos ahí con él y que él nos va relatando lo que le va pasando en el momento. Pero al final del libro nos damos cuenta de que él, nada de lo que contó pasó y de que él en realidad estaba enfermo en su cama, muy mal, y era como una forma de distraerse de la época depresiva en la que estaban pasando, ¿ya? Entonces, básicamente se da eso en la época barroca, como que hay un sentimiento de desesperanza en el mundo y en la sociedad en la que se vive, ¿ya? Un desencanto. Y bueno, esto se da, como dice ahí, en la época entre el siglo XVI y el siglo XVII, principalmente. Ah, y también otros conceptos que surgen son el conceptismo y el culteranismo, ¿ya? Son conceptos un poco que no se conocen mucho, chicos, porque es como la literatura española, ¿ya? Pero son conceptos que surgen a partir de lo mismo que le digo, de la depresión, del desencanto, del exceso de adorno y de figuras que se usan para escribir y para relatar, de cierta forma, lo que se está viviendo en esa época. Luego viene la época neoclásica, chicos, el neoclasicismo, que es la imitación de los modelos clásicos de la época clásica, como que hay un regreso a las raíces grecolatinas, chicos, de los relatos heroicos. Pero también aquí hay un uso de la razón, o sea, ya no quieren un poco eh, saber de Dios, sino que el hombre empieza a razonar en sí, antes incluso de lo emotivo, ¿ya? O sea, ya no se habla de amor, ya no se habla de todas estas cosas un poco emotivas, sino que se va a lo racional. Incluso aquí la literatura toma un poco de corte como de un instrumento pedagógico, es decir, la literatura busca enseñar normas de comportamiento para la sociedad, para los lectores, ¿ya? Entonces empieza a haber aquí todo un trasfondo y ya la literatura no es tanto para entretener, como era en la época clásica, cuando se hacía la tragedia y la comedia, sino que la literatura empieza a enseñar a la gente cómo actuar, cómo comportarse. ¿Ya? Aquí se desarrolla el teatro clásico francés, se difunden ideas de ilustración, del iluminismo, ¿ya? Que dan origen después al romanticismo. Aquí hay una palabra, romanticismo, que a veces solemos confundir con lo romántico, pero con lo romántico en el sentido del amor. Del romanticismo nos vamos a dar cuenta de que no es todo lo contrario, no es lo romántico, no es el amor, sino que es la oscuridad, lo lóbrego, lo oscuro, lo lúgubre, ¿ya? Como el misterio. Bueno, la época neoclásica, chicos, se da entre la época 17 y parte, perdón, en el siglo XVII y parte del siglo XVIII, ¿ya? Como que aquí se trata de retomar un poco las raíces grecolatinas que les decía, los modelos clásicos de la literatura. Aquí venimos con la época romántica que les conversaba, que no tiene
nada que ver con el amor, como les digo, porque el romanticismo principalmente describe lugares lúgubres, tenebrosos, ¿ya? Aquí simboliza al hombre libre en esta sociedad individualista, aventurero, rebelde, como que el hombre ya no quiere saber como más de cosas racionales, sino que se va como a los sentimientos, pero de una forma muy extremista, chicos. Predomina lo emotivo ante la razón. Se muestran lugares exóticos, el yo individual con importancia ante los otros. O sea, aquí lo único que importa es la persona en sí, no importa el resto, ¿ya? En el teatro, el drama romántico resalta el yo individual, expresando sus sentimientos como la tragedia que vive la persona en sí misma antes de que todo el resto. Y también tenemos que entender que aquí ya estamos en épocas de guerra, ¿ya? Y bueno, como lo que les decía, siempre en Latinoamérica todo llega tarde, ¿ya? Todo se da en Occidente, en otras partes, antes que aquí. Entonces abarca un periodo entre 1790 y 1830, que se extendió a fines del siglo, porque llegó tardío acá, como les digo, a América, por las guerras que estaban dándose en ese momento, ¿ya? Y tenemos un autor como Goethe, que presenta la lucha del hombre entre la elevación espiritual, o sea, sentirse bien como el espíritu, y el apego terrenal, en lo que tenemos aquí en la tierra. Entonces aquí hay un drama, chicos. Esta época romántica se enfoca principalmente en el drama o en el conflicto del yo, de la persona, de cómo identificarse, de con qué identificarse, ¿ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Me dice Guillermo, yo no. Ya, chiquillos, vamos a dejar de compartir porque se va a acabar el tiempo. Chuta, silencia. Ahora sí, vamos a volver a ver hasta terminar la reunión. Vamos a dar una pequeña pausa. Son 10 para las 11. Volvamos 5 para las 11. Dense una pausa, estírense, relájense un poquito, tomen cafecito, tecito, abríguense y volvemos en 5 minutitos. ¿Ya? 5 para las 11, los espero aquí en la sala, chiquillos. Cualquier duda, cualquier consulta, me la dejan en el chat. Está muy complicado lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Está muy enredado, se entiende un poquito más. Como les digo, chicos, esto no, es probable de que la prueba no les salga tal cual, o sea, no le van a preguntar cuáles son las características del género barroco, por ejemplo, de la época barroca.